toda la parte de audio. Si es en un televisor, pues va a gestionar los altavoces. Obviamente, aparte de los altavoces, va a tener otro circuito que va a ser el amplificador. Pero en este caso en concreto, ese code viene ya integrado con el amplificador y pues vemos los diferentes periféricos que lo conforman. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Entonces, fijémonos muy detalle. Por ejemplo, esta parte de acá. Voy a fijarlo bien acá para que ustedes puedan apreciar. Entonces tenemos lo que es el PMI, que es un solo circuito. Esto es un solo circuito integrado, ¿sí? Que me va a administrar. Por este lado vemos que hay ¿esto qué es? Esto sería una frecuencia, ¿cierto? Pero pues esa frecuencia, ¿dónde sale? Esa frecuencia sale a través de un cristal de cuarzo. ¿Bien? Esa oscilación sale a través de un cristal de cuarzo. Tenemos lo que tiene que ver con Power Key, que recordemos que muchos de estos diagramas vienen en inglés. Entonces tenemos que aprender un poquito inglés, por lo menos lo básico. Si no sabemos qué significa AP, podemos buscar la inteligencia artificial para que nos colabore eso. Entonces, por ejemplo, podemos buscar en WhatsApp. WhatsApp ya sabemos que la mayoría, si no tienen WhatsApp Business y tienen WhatsApp normal, el WhatsApp normal ya tiene lo que es la inteligencia artificial que nos va a permitir traducir. Entonces usted puede escribir Power Key en español y ya te va a decir qué significa, que sería botón de power. Y eso se refiere al botón de encendido. Bien, tenemos esto que es una línea. Por ejemplo, esto es una línea que está relacionada con JIT, que eso es el JTAG. Bien, para poder accederle a la información de la memoria y del procesador y todos esos temas. Por otro lado, tenemos un módulo que nos dice, o este sector de acá nos dice que genera 5 bucks y 35 L2. ¿A qué se refiere con eso? Esto se refiere a que los circuitos o este circuito, como generan voltajes, requiere unas salidas buck y las salidas buck son salidas de alta frecuencia que se generan oscilaciones a través de bobinas, en este caso 5 bobinas, me van a generar un voltaje y una corriente. Entonces, estas se encargan de generar la alta corriente que necesite tanto el procesador como otros periféricos que lo necesiten. Normalmente esto está más relacionado con el CPU. Y los LEO. Los LEO son reguladores de bajo consumo. ¿Sí? Son reguladores lineales de bajo consumo. Entonces, él también me va a generar los voltajes necesarios para que la memoria se me alimente, que para que me active de pronto un voltaje por hacia la cámara o hacia el display. Es probable que lleve hacia el display para cualquier sector. ¿Bien? Y ahora vamos a compararlo con un diagrama de bloques de un televisor para ver qué tanta diferencia podemos hallar en esto, ¿no? Tenemos, acá dice motor. Cuando hablamos de un motor, estamos hablando realmente de un motor eléctrico, ¿sí? Y este motor en este dispositivo, pues está relacionado con el vibrador, ¿sí? Entonces, este señor, el PMIC, me controla a el vibrador. Bien. Así, porque no viene conectado a otra cosa, sino directamente al PMIC. Por acá tenemos una salida de clock, que eso es una salida de sincronización que va a ir a ciertos sectores, ¿sí? Tenemos esto es una entrada de 26 MHz, ¿sí? También es una frecuencia, son frecuencias. Por acá vemos algo que se llama SPK. Los que están bastante metidos en el ámbito de la electrónica, creo saber que ya por lo menos ya distinguen los símbolos, ¿sí? Parte de los símbolos. Entonces, cuando ven este simbolito que vemos aquí, esto está relacionado con un altavoz, con un parlante, o no sé cómo lo llaman ustedes, normalmente se le conoce como un altavoz. Y SPK significa speaker, o en español puede ser altavoz también.
De igual manera, aquí vemos otro pequeño altavoz y aquí otro pequeño altavoz, pero si vemos cada uno tiene un nombre diferente. RCV, tenemos Air SPK. Entonces, aquí este sería el altavoz, que este estaría relacionado con el de los timbres, como que es el que genera el sonido duro de los timbres o que cuando nosotros colocamos el teléfono en altavoz es el parlantico o el altavoz que suena. Bien. Tenemos el RCV que se reconoce como un receiver, ¿sí? Que es un altavoz que tiene menor potencia y es el que se utiliza en la parte superior de la pantalla para poder que nosotros cuando nos ponemos el teléfono de esta manera escuchemos más con más privacidad. ¿Bien? Y acá, donde dice ERSPK, esto está relacionado con el manos libres. Entonces, ahí es donde nosotros le conectamos el jack de en el jack de auriculares, conectamos unos audífonos y esto está relacionado con los audífonos. Bien, tenemos, sí, y si vemos, estos son salidas, estos son flechas que salen, o sea, que se envía la señal, o sea, el PMIC que tiene dentro del PMIC el código de audio y sus amplificadores son los que envían esa señal a cada uno de esos periféricos, porque a eso se le conoce como periféricos. Pero no solamente transmite, sino que también recibe. Si vemos acá, vemos este símbolo, que son estos dos iguales, y son tres iguales, pero que son de entrada. ¿Por qué? Porque resulta de que si nosotros analizamos aquí, dice ear mic, sub mic y my mic. Entonces, ¿qué significa? Primero, mic es de micrófono. Bien, mic es de micrófono. Ear, ¿sí? Estamos relacionando eso con el micrófono de manos libres o de los audífonos que tengan micrófono. Bien. Cuando hablamos de submic, es un micrófono o un submicrófono o un micrófono secundario, que ya voy a explicar un poquito para qué sirve o para qué lo vamos a tener allí. Y tenemos un main mic, que es un micrófono máster o principal. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos una llamada en un teléfono, te voy a mostrar acá un poco. Normalmente, voy a tratar de mostrarles aquí mi teléfono. Mi cascarita, como le digo yo. Voy a mostrarles un poquito acá. Entonces, acá tenemos el teléfono, ¿sí? Tenemos en la parte inferior, pues tenemos la entrada de jack de auriculares, tenemos el puerto de carga y tenemos un pequeño agujerito por aquí. Ahí lo ven, ¿cierto? Ese pequeño agujerito es el micrófono principal o el main mic. Pero en la parte superior en la parte superior de mi teléfono tenemos otro huequito por acá. No, este de acá, este de aquí, que es otra entrada de micrófono. O sea, ese es el submic. Bien, y por acá tengo, creo que este es el de el sensor, este es de transmisión, este es del remoto, ya que este teléfono funciona también como un control remoto. Bien. Incluso es gracioso porque no todos los teléfonos tienen un LED infrarrojo y que lo puedo utilizar como un, ¿sí ven? Como parpadea allí, por favor, chequen allí, ahí, que es acá, este, ¿sí ven? Se Y ve, acá profe. tiene un pequeño agujerito, que este pequeño agujerito, entonces tiene otras funciones, por ejemplo, como una salida de sonido, ya que este tiene sonido estéreo. No todos los teléfonos tienen un sonido estéreo. Bien. Ahora, vamos a compartir de nuevo aquí pantalla. Ya teniendo en cuenta eso, primero tenemos que entender las flechas. Las flechas son muy importantes, ya que son las que nos van a determinar si es una salida, si es una entrada, si es una señal de entrada y salida o una señal bidireccional, porque en un dispositivo, en cualquier dispositivo, pueden haber o señales de salida, señales de entrada o señales bidireccionales. Bien, entonces, si nosotros hacemos un análisis acá del diagrama,
nos damos cuenta. Fíjense muy bien, muchachos, acá. Vemos esta línea que se llama PMIC I2C SDA SCL de 1.8. ¿Sí? Esto me está refiriendo a que el PMIC tiene una comunicación ¿con quién? Con el AP, ¿cierto? AP es este y este es el PMIC. Entonces, que el PMIC tiene una comunicación I2C, que I2C es un protocolo de comunicación. SDA es una System Data o datos del sistema y SSL que es reloj de sistema. Ahora, resulta de que la que permite comunicarse tanto del procesador hacia el PMIC como del PMIC al procesador es la línea SDA. La SSL es una señal direccional, o sea que el procesador me envía esa señal hacia el PMIC. Esta es esta. Y la SDA, que la vamos a cambiar de color, vamos a ponerla en color verde, esta, ¿sí? Es una señal que es una señal bidireccional, ya que es el procesador suele enviar códigos hacia el PMIC y el PMIC simplemente responde a esos códigos. Entonces tiene que ser una señal que tiene que ir y volver. ¿Bien? Y 1.8 cuando hablamos de este valor que vemos acá, 1.8 nos está refiriendo a que esa línea tiene un estado lógico. ¿Sí? En este caso, un estado lógico de 1.8 voltios. Bien, porque las señales digitales tienen que tener unos estados lógicos. Bien, ahora tenemos, tenemos otras líneas acá, donde dice PWR en y PWR on. ¿Y qué significará eso? Cuando hablamos de PWR, estamos hablando de power, ¿sí? Power. Power en, que es enable o activación. De igual manera, también aparece una línea acá, en la misma, pero otro símbolo acá, PWR on, o sea que es la señal de encendido. Es una señal que el procesador le envía al PMIC para que se mantenga encendido cuando ya el sistema arranque. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros le damos power on a un dispositivo, un teléfono, ¿sí? Nosotros no enviamos esa señal de encendido al procesador, sino que se lo enviamos al administrador de voltaje primero. El administrador de voltaje lo que hace es activar ciertos voltajes para que se me alimente el procesador, se me alimente ciertos sectores de la memoria y dependiendo de la duración del botón, de la presión del botón, cuando nosotros mantenemos sostenido el botón unos segundos, entonces cuando ya llegue al límite de esos segundos, el procesador llega y dice, ok, me están dando la orden de encendido. Entonces, al llegar a ese punto, entonces lo que hace es enviar una señal o un pequeño pulso a través de la línea PWR ¿sí? Que es enable o PWR on, que es de encendido. ¿Para qué? Para que el PMIC se me despierte por completo y me envíe los demás voltajes que necesito. Bien, entonces es una señal muy importante. Tenemos standby, que estos son otros voltajes que requiere. ¿Esto para qué es? Normalmente cuando un PMIC enciende, ¿sí? Cuando un PMIC enciende, no enciende en su totalidad. ¿Qué significa? Que hay sectores del dispositivo que aún permanecen apagados a pesar de que el equipo esté encendiendo. O sea, cuando yo apago un teléfono y lo vuelvo a encender, o sea, que me aparece el logo, no me va a encender en su totalidad. No debería encender en su totalidad. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si llega a encender en su totalidad? Pues va a haber un consumo exageradamente alto hacia la batería y hace que se descargue mucho más rápido. Entonces, al principio, pues no necesitamos radiofrecuencia, no necesitamos Wi-Fi ni nada de esos temas que se activen porque sería desperdiciar energía en algo que no vamos a utilizar todavía. Bien, entonces el CPU tiene que enviar señales independientes para cada uno de los sectores cuando se necesite. Bien, ahora, como hay un comando que me indica
que me enciende el PMI, pero tiene que haber una comprobación. Esta comprobación la hace a través de la línea PMI PWR Hold. Es una comprobación que cuando el equipo ya enciende completamente, cuando ya el equipo pasó el logo y entró a el estado de encendido completo, me envía un pulso a través de la línea PWR Hold. Bien. Tenemos otras líneas acá, que esto está relacionado con activaciones, más activación de voltaje. Esto que vemos acá, esto está relacionado con líneas que van hacia la huella, si tienen huella. Tenemos las líneas de activación hacia radiofrecuencia. Tenemos una sincronización, que es esto. Esto es una sincronización que viene desde el PMIC hacia el procesador. Y tenemos otra sincronización que viene desde el PMIC hacia el procesador, pero de 26 MHz, y esto está relacionado con la etapa de radiofrecuencia. Bien, ahora no se me preocupen si de pronto no estamos hablando todavía de la parte de otros dispositivos, simplemente quiero que ustedes tengan en cuenta esos pequeños detalles. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan la simbología solamente de las flechas. Con la flecha ustedes van a entender, ok, entonces cierta línea va de este punto a este otro punto. Entonces, si ustedes ven acá, si ustedes pueden ver aquí, a ver, ahora ahora te estamos aquí. Esta línea viene del procesador y va hacia dónde? Hacia el PMIC, o sea que es una salida del procesador. Pero acá abajo tenemos otra que va del PMIC al procesador, o sea, es una entrada. De igualmente, tenemos otra entrada acá. Pero aquí, por ejemplo, estas tres líneas tienen una señal de entrada y una señal de salida. O sea que son señales bidireccionales. ¿Sí? Son señales bidireccionales. Estas que vemos acá son bidireccionales. Entonces, esto es lo que es muy importante comprender para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona un dispositivo sin importar qué tipo de dispositivo estamos analizando. Esto es un Samsung, ¿sí? Esto es un Samsung. El mío es un poco X3. Bueno, ahora vamos a seguir viendo a grandes rasgos qué más líneas y qué más o cómo va conectado el dispositivo. Entonces ya sabemos. Fíjense que ya con un diagrama de bloques podemos llegar a entender, ok, entonces sabemos que para que funcione el teléfono a la etapa de encendido, prioritario que esté funcionando el PMI y el CPU. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros o tenemos un equipo que no enciende, no hace nada? Y análisis ante todo. Si un equipo no hace nada, lo primero que tengo que analizar es si el señor PMIC se está alimentando, porque es sentido común que el PMIC se tiene que alimentar con un voltaje. Ahora, ¿cuántos voltios? Pues, ¿cuántos voltios tiene una batería? 4,2 voltios. Entonces es muy importante que antes de que ustedes comiencen a cambiar componentes sin sentido, es analizar cómo viene configurado el dispositivo para así mismo poder trabajar directamente en eso. Bien, ahora dirán ustedes, profe, pero es que yo tengo un aparato que no enciende, no hace nada. Ya le cambié el CPU, ya le cambié el PMI, pero sigue sin hacer nada. ¿Qué midió? ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la práctica y el saber utilizar este tipo de herramientas. Aún más, aquí no me aparece, aquí hay algo muy importante, y es que aparecen ciertas líneas, pero no me aparecen todas. ¿Por qué? Porque dirán ustedes, bueno, profe, usted me dice que el PMI va alimentado, sí, va alimentado, pero yo no veo ninguna línea de alimentación hacia el PMI. Claro, ellos tratan de hacer unos bloques sencillos, que no sea tan complejo, porque ya de ahí parte el diagrama esquemático, que ya es el complemento más profesional, más avanzado, que me va a indicar exactamente quién va conectado con quién. Aquí está haciendo como un bosquejo a grandes rasgos
de quién va conectado con quién, aunque no esté completo. Bien, entonces vemos que tenemos a la memoria. Tenemos aquí a la memoria una memoria de 16 gigas, tiene sus líneas, tiene datos, RCLK y CMD, que eso es comandos. Bien, y CLK esta, que es una línea de sincronización. Tenemos por otro lado IF PMIC. Dirán ustedes, bueno, profe, arriba hay un señor llamado PMIC, pero acá abajo hay otro que se llama IF PMIC. ¿Y eso qué es? Pues aquí me dice charger. Cuando hablamos de charger, estamos hablando de carga. Es el que se encarga de cargar la batería. Bien. Entonces, este señor me va a enviar también unas líneas I2C y de interrupción hacia el procesador. Van a ver esa intercomunicación allí. Vamos a tener otras líneas de sensado y alertas. Va este señor, aunque no lo crean, se va a encargar de gestionar ¿qué? El flash LED. O sea, el bombillito que me alumbra en la cámara, este bombillito que yo prendo aquí y apago, que lo hago manualmente, lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer a través de manera automática en la cámara, es el que este circuito lo controla, ¿no? Entonces vea algo tan simple. Profe, es que fíjese que el equipo no me funciona el flash. Entonces, o revisar el flash o revisar a quién. Al IC de carga, sí, siempre y cuando lo controle él, ¿no? Porque todos los teléfonos no son iguales, ni todos los aparatos son iguales. Ya vamos, como le digo, a analizar otra placa diferente. Tenemos IF-con. Cuando estamos hablando de IF-con, estamos hablando del conector de carga. En este caso, un tipo C o micro USB. Independientemente del dispositivo, puede ser o micro USB o tipo C o Lightning. Bien, que Lightning sería para iPhone, tipo C para los teléfonos más nuevos y micro USB para los equipos más viejitos. Y mini USB era para los más viejitos. Bien, entonces acá IF con estamos relacionando eso con el puerto de carga, para que me entiendan. Aquí hay unas líneas que se llaman USB D, P, N y D. ¿Y ahí qué? ¿Sí? Cuando estamos hablando de esto, estamos relacionando esto con la comunicación USB. O sea que a través de esa línea se comunica el cable USB, por ejemplo, al computador y que comunica con el procesador. Bien. La línea ID, esa línea se identifica es una línea de identificación para cuando nosotros conectamos, por ejemplo, accesorios. Por ejemplo, conectamos un adaptador OTG, que no sé si tengo uno por ahí, creo que no tengo a mano. Un adaptador OTG y que podemos colocar una memoria en el puerto USB del teléfono, por ejemplo, para pasar información, o podemos colocar un mouse o un teclado, no, eso se puede hacer en la actualidad de colocarle accesorios adicionales a un teléfono. Bien, entonces esa línea de identificación es para saber cuándo se le coloca ese convertido de OTG. Ahora, por otro lado, tenemos acá lo que es la memoria de almacenamiento, que ya eso lo hablamos. Por otro lado, tenemos al señor DisplayPart. DisplayPart, ¿qué será eso? Pues esa es la pantalla, ¿sí? Esa es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la pantalla. Y no solo pantalla, sino que tiene que relación con todo lo que tiene que ver con imagen, ¿sí? Entonces está relacionado a las cámaras. Ahí vemos 13 megapíxeles, una Sony IMX258. Tenemos una BT-Cam, que es la cámara frontal de 8 megapíxeles, que es una LSI 4H YC. Tenemos una pantalla TFT Incel, según el fabricante, de 5.5 pulgadas, ¿sí? Con un LDI y Touch IC y SnapBix TD 4300. Que aparte de esto, pues que para que funcione esta pantalla requiere un LCD Backlight IC. Bien. Y acá me dice que utiliza un circuito, es el ISL 98611
y Z-T, ¿bien? Que maneja unos voltajes. Ahí me dice que maneja un voltaje de 5 voltios, menos 5,5 y la línea del LED ánodo de 20 voltios. Bueno, esto viéndolo es como más o menos está configurado esa parte de DisplayPort que estamos hablando en relación a todo lo que tiene que ver con imagen. Me dirá, profe, pero es que las cámaras no tienen que ver con imagen. Claro que sí, porque son las que capturan la imagen. Y el display, pues el que transmite esa imagen a través de una pantalla, ¿no? Ahora, yo les estoy hablando aquí un poquito y me salté sobre el mic, estos temas, estos tres, porque un teléfono trae tres micrófonos. Uno es que traiga tres, puede llegar a traer tres. Entonces, ese tercero se adiciona es cuando conectamos en manos libres, ¿sí? Pero no siempre es así. Cuando no conectamos manos libres, puede llegar a utilizar dos. Miran ustedes, bueno, pero ¿para qué un teléfono va a querer dos micrófonos? Si con uno es más que suficiente. Y es verdad, con uno es más que suficiente, pero la tecnología avanza tanto que imagínate que estés en un sector que sea ruidoso, todo el sonido del fondo se va a colar a través del micrófono principal o de MyMic, ¿cierto? Para evitar eso, entonces utilizan el submic para poder captar esa información de fondo, ya que él detecta la velocidad o la proximidad de la voz, ¿sí? Si yo tengo mi teléfono de esta manera, recordemos que un micrófono está en la parte superior, por donde están las cámaras, y otro está acá abajo. Si yo estoy en una llamada, mi voz va a ir más rápido acá que ir acá, ¿cierto? Entonces, al detectar la velocidad que más rápido llega acá que acá, entonces este señor va a estudiar el sonido ambiental. Y a través de algoritmos lo que hace es una cancelación de ruidos, ¿sí? ¿Qué hace? Quitar o suprimir o invertir. Lo que hace en realidad, ¿sí? Es procesar las dos señales, tanto la que le llega por el MyMic como por la de SubMic, y detecta cuál es la voz la aísla, y lo que hace es polarizar inversamente una de esas señales, ¿sí? La polariza inversamente. El polarizar inversamente y mezclarla con el micrófono principal o la señal del micrófono principal lo que hace es cancelarse, ¿sí? Cuando tenemos dos señales inversas, se cancelan. Entonces, eso es lo que hace, ¿bien? O, por ejemplo, que queremos tomar un video. Entonces, cuando queremos tomar un video, ¿sí? Se aprovecha más fácilmente el que está cerca a la cámara, ¿sí? Porque normalmente nosotros apuntamos así de frente, entonces se aprovecha el micrófono que está más próximo a la cámara. Entonces, el más próximo sería el que está acá arriba y no se aprovecha el de acá abajo, ¿bien? Entonces, eso es lo que hace el Zoom Mic. Se puede utilizar como para grabar sonido con la cámara o también se puede utilizar como un eliminador de ruidos. Bien, listo. Ahora, veamos más detalles que traiga este dispositivo. Vean, ya vimos la parte derecha del diagrama de bloques. ¿Sí? Si ustedes ven acá, y algo muy importante que a muchos se les pasa, y es que algunos rectángulos, por ejemplo, el procesador lleva otro rectángulo interno, que son estos. Ese rectángulo interno me dice que hay otro circuito adicional, ¿sí? En algunos casos puede pasar que ese componente adicional que se llama memoria RAM, ¿sí? Que es la memoria de acceso aleatorio, no vaya sobrepuesto en el procesador, sino que vaya integrado en la memoria de almacenamiento. Eso va a depender de la tecnología de cada dispositivo. O puede ser que esté sobrepuesto, más nunca va a estar integrado. Entonces, ese es otro tema, ¿bien? Entonces, nos dice que utiliza una DDR3, ¿bien? Una memoria de 3 gigas. Listo. Tenemos, por otro lado, SUB-K PCB. Resulta que este dispositivo trae unos botones que son táctiles, ¿sí?
pero no están relacionados con la pantalla. Son táctiles con un circuito táctil independiente. Bien. Tenemos un sensor acelerómetro, que sería este. Tenemos un sensor de proximidad, que sería este. Tenemos un lector de SIM, de SD, de micro SD, perdón. Tenemos dos lectores de SIM card, ¿sí? Tenemos por acá el botón de volumen y tenemos una línea auxiliar del botón del Power Key. ¿Qué significa? Que el Power Key va entre el procesador y el PMIC. Bien, en algunos modelos ese botón no va hacia el PMIC, hacia el CPU, sino que va al IF o simplemente va hacia el PMIC. Va a depender. Va a depender del dispositivo. Cada dispositivo no son iguales. Ahora tenemos aquí, ¿qué más tenemos? En un segundo, acerco acá. Tenemos un pequeño módulo. Bueno, vamos a tratar de mostrar aquí todo esto. ¿Listo? Tenemos un pequeño módulo que es este. Este módulo, no sé si lo que sepan de qué se trata o para qué sirve. Y ahí me lo dice, ¿no? Vete, y no es de irse, ¿no? Vete de Bluetooth, Wi-Fi y FM. El Bluetooth, pues sabemos que es un sistema de comunicación o de transferencia de datos, igualmente que el Wi-Fi. Y el FM, modulación o frecuencia modulada. ¿Qué significará FM? ¿Eso para qué sirve? Pues eso sirve como la radio del teléfono. Pues en la actualidad hay teléfonos que aún así tienen radio, ¿sí? Radio para escuchar las emisoras. Y que tenemos un filtro SAW de 2.4 GHz. Bien, y tenemos la antena. Aquí tenemos la antena. Entonces, fíjense que ya aquí me habla de las comunicaciones que utilizan esas líneas. Tenemos otro sector que es muy importante, ya que, pues, ¿para qué sirve un teléfono? No sirve solamente para ver TikTok, ¿cierto? Si estuviésemos 10 años atrás, o 15 o 20 años, normalmente nosotros ni siquiera utilizábamos los teléfonos para las redes sociales. Hablemos de 25 o 30 años. No utilizamos un teléfono para las redes sociales, sino que lo utilizamos para llamar, ¿cierto? Que ahora creo que lo que menos hace un teléfono, llamar. Ahora todo es por redes sociales, chat o TikTok o YouTube, ya, para de contar. Pero, pues, normalmente un teléfono sirve para eso, para llamar. Entonces, hay unos sectores muy importantes que se van a encargar de ese tema. Justamente se van a encargar de hacer la comunicación, la parte de llamadas. ¿Sí? A ver, bueno, ese es un poco, pero no importa. Entonces, la parte de llamadas, ¿quién la coordina? Bueno, aquí, este sector que vemos acá, todo esto que estoy señalando aquí, está relacionado con la parte de llamadas, ¿sí? Toda esa parte. Pero nada de esto va a funcionar si el que comanda las llamadas no funciona. ¿Y quién es el que comanda las llamadas aquí? Pues las comanda el procesador, que a pesar de todo no está escrito, pero aquí está el CP o el procesador de llamadas, que el procesador de llamadas también se le conoce como base banda o el baseband, para que me lo entiendan. Base banda o CP, que es Skype Processor o procesador de llamadas, que es igual a procesador de aplicaciones. En algunos dispositivos más antiguos, el procesador, no, incluso en los teléfonos, algunos nuevos, como en iPhone, el procesador de llamadas o el baseband está independiente del procesador de aplicaciones. Pero en la mayoría de Android, el procesador de aplicaciones y el procesador de llamadas es uno solo. Bien. Pero el señor procesador de llamadas no trabaja solo, él requiere pues sus ayudantes, quien administre tanta señal, tantas bandas, tantas frecuencias. ¿Cómo hace para que eso funcione? Entonces, para que funcione, requiere lo siguiente.
¿sí? Requiere un circuito que me genere esa comunicación de la parte analógica a la parte digital, ¿sí? ¿Cómo así, profe? Es que la señal de radiofrecuencias analógicas sí es analógica. Y el transceiver para acá es digital. Es en parte, no todo es digital, pero en parte sí es digital. Bien. Entonces, para esa comunicación, para reducir en gran medida la cantidad de líneas, se utiliza un transceiver que lo que hace es convertirme todas esas líneas en bandas primordiales o en señales primordiales que me van a tener la comunicación entre el procesador y el transceiver, o el CP, el procesador de llamadas, y el transceiver. ¿El transceiver qué hace? Convertir esas señales y codificar esas señales en cada una de sus bandas. Se va a encargar de receptar señales y de transmitir señales. Pero, un momento, este señor no es amplificador. O sea, él no puede enviar señales solo. Para que envíe señales, se requiere amplificar esas señales. Y para amplificar esas señales se requiere un amplificador de señales. Pero espere un momento, no solamente necesita eso. ¿Cómo sé o cuántas señales se pueden enviar al mismo tiempo? Porque eso va a depender. Cada operador tiene una banda específica, una frecuencia específica para trabajar. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. En Claro se utiliza para 4G, se utiliza la banda 7, pero para Movistar se utiliza la banda 4. Entonces son bandas diferentes, son frecuencias diferentes. ¿Sí? Por ende, y eso aquí en Colombia, porque si hablamos de otros países, si hablamos de Ecuador o Perú, puede ser que utilicen unas bandas diferentes y por ende, sí, si recuerdan hace un tiempo, para que yo cogiese un teléfono de otro país y me funcionara aquí, me tocaba aquí a qué hacer qué, abrir bandas, o sea, que me funcionaran el resto de bandas, las que necesitaba aquí en Colombia. Porque el resto no me sacaba llamadas del dispositivo y menos me iba a coger internet. Sí iba a funcionar con Wi-Fi, ¿sí? Pero no me iba a sacar llamadas. Entonces, para eso, en la actualidad, los vendedores dejaron de matarse la cabeza y dejaron los teléfonos con bandas abiertas. O por lo menos en la gran mayoría, ¿sí? No es que quedan totalmente abiertas porque pues no van a dejar, por ejemplo, que el dispositivo me traje en todos los países, pero dejan las bandas abiertas, por ejemplo, todas las bandas de Colombia, ¿sí? Antes no, antes si usted cogía un operador de Claro y le metía una SIM card de Movistar, no le funcionaba, no le sacaba llamadas, tiene que aperturar bandas, ¿sí? Ahora sí, no importa qué operador tenga, cualquier dispositivo le va a coger todas las bandas. ¿Por qué? Porque las bandas de Colombia todas están abiertas. Bien, pero en el dispositivo, aunque no en todo, ¿no? No falta el vendedor que no quiera aperturar las bandas de ciertos dispositivos. Entonces, la etapa de radiofrecuencia es una etapa que no es complicada a entender, solamente que muchos se confunden justamente por no concentrarse un poco en la parte de el conocimiento, en la parte de las conexiones o cómo funciona. Y es fácil, realmente es muy fácil. Entonces, ahora como tenemos tantas bandas, ¿sí? Obviamente no todas van a funcionar, ténganlo en cuenta, ¿sí? Si yo tengo Claro, en mi caso, y le inserto la SIM card de Claro a este dispositivo, puede que me funcionen dos bandas apenas, ¿sí? Una que va a ser banda 7 que es 4G, o banda 5 que sería 3G, o 2G en su defecto, que en muchas partes de aquí de Colombia ya 2G no está funcionando. Entonces nos quedamos con 4G y 3G. ¿Bien? ¿Eso qué significa G? 3G, que es la generación. Entramos a la quinta generación, pero aquí en Colombia todavía no está al 100%. Hay ciertos sectores que como que ya están funcionando.
Pero ya muchos dispositivos están llegando con 5G, que es a la generación. Entre más nueva la generación, más velocidad y transmisión de datos tienen. ¿Sí? Ahora, entonces necesitamos un módulo que me selecciona todas las bandas. O sea, que me detecte cuál es la banda más potente. Entonces, para poder hacer eso, requiere primero hacer la recepción de señal. ¿Sí? Que la recepción de señal la va a hacer a través de dos antenas. Entonces, en este caso tenemos la main antena y la subantena, que es una antena complementaria. La main antena es la antena sirve tanto transmisión como recepción, ¿sí? La main sirve para transmitir y sirve para recibir. Y la subantena solo sirve para recibir, ¿sí? Es como para aumentar un poquito más la cobertura, porque imagínense, ¿cómo cree que va este dispositivo tan pequeño en poder captar la información de las antenas o de las señales que hay en el ambiente? Por ejemplo, acá donde estoy, yo tengo dos SIM card, tengo una de Claro y tengo una de Movistar, ¿sí? Acá me funcionan ambas sin car la verdad que era, pero yo me voy a 5 o 6 cuadras de acá y hay un sector de esas 5 cuadras que Movistar a mí no me funciona, ¿sí? Porque es pésima la señal, no me coge, nunca me cogía ya Movistar. Bueno, entonces para poder mejorar la cobertura, simplemente le ponen una subantena que ya les explicaré un poquito sobre ese tema. Bien, entonces. Como sabemos que la señal principal o la señal va a entrar por la etapa principal, ¿sí? En este caso, pues main ant o antena principal, esa señal entra por acá, ¿bien? Pero ¿ahí qué hace? Pues ahí entra a través de este módulo, ¿sí? Y entra a través de este otro módulo, ¿sí? Pero dirán ustedes, bueno, profe, pero... ¿Y esos módulos qué hacen? Pues esos módulos se encargan de seleccionar las bandas. Es el que me va a decir, ok, trabajemos con la banda tal, con la banda uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dependiendo de la banda. ¿Sí? Pero, ustedes dirán, pero ¿por qué dos módulos? ¿Por qué no ponen uno solo? ¿Por qué? Pues resulta de que no quieren, hay frecuencias que son muy similares, no llegan a perturbarse entre sí como que hay otras que sí. Entonces, separan las señales. Tenemos a Band y Low Band, ¿sí? Y hay otras que es la High Band, ¿sí? Entonces, en este caso, Band o bandas medias y bandas altas normalmente vienen unidas. Y bandas bajas vienen independientes, ¿sí? Entonces, fíjense acá, muchachos, algo muy interesante. Si nosotros analizamos acá, yo les dije a ustedes, que aquí, claro, aquí en Colombia me funciona con banda 5. Entonces entra a trabajar este sector de acá. Y si no es banda 5, banda 7. Banda 7 viene a trabajar acá, ¿cierto? Entonces, él detecta cuando hay la posibilidad de que tenemos buena señal en banda 7 o 4G, cuando tenemos 4G, que afortunadamente no siempre funciona, pero... Entonces lo que hace es seleccionar el switch y me apaga el switch de arriba, me lo apaga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él detecta que hay una mejor recepción por banda 7, ¿sí? Y recordemos que esas señales son bidireccionales. ¿Por qué? Porque por ahí se puede transmitir como se puede recibir. ¿Bien? Entonces por eso es que vemos una flecha que sale y una flecha que entra. ¿Sí? Igualmente arriba, si analicemos arriba en banda 5 también tenemos una flecha que sale y una flecha que entra. Eso va hacia un componente que se le conoce como duplex. ¿Qué hace el duplex? Muy fácil. El duplex separa la señal de entrada con la señal de salida. O sea, la señal de entrada es la señal que entra al teléfono, la señal de salida, la señal que sale del teléfono.
o sea, cuando nosotros transmitimos, cuando nosotros hacemos una llamada, es esa señal que sale. Entonces el dúplex se encarga de eso, separar esas señales. Este señor, vemos un dúplex ahí y vemos otro dúplex acá. Igual, ¿sí ve? No es tan complicado la frecuencia. Entonces, vamos a verlo por banda 5. Banda 5 que está banda 5, banda 8 y banda 20. Bien, listo. El duplex me envía la señal de entrada hacia el transceiver y el transceiver se comunica hacia el baseband. Bien, que esa es para determinar la recepción nada más. Pero, profe, ¿y entonces cómo transmite? Pues sencillo. Si nosotros hacemos el análisis visual, vemos que aquí ya me aparece una flecha que es solo salida, porque no trae flecha de entrada, ¿ve? Solo salida. Y aquí ya leemos algo, LBPA, LBPA, LB que es low band o bandas bajas, PA de amplificador de potencia, ¿sí? Ese es el amplificador, el que me va a enviar la señal hacia las antenas. Entonces, vemos que esa señal me la transmite el transceiver. Este me envía una pequeña señal hacia el amplificador lo que hace es amplificar esa señal con mucha más potencia, enviar al duplex, del duplex va al módulo TX, ¿sí? Y ahí a la antena. Así de fácil. Es fácil, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, vea lo simple que nosotros podemos llegar a darle solución al aparato. Vamos a poner un ejemplo. Y el por qué, con una herramienta tan simple como un diagrama de bloques, podemos llegar a reparar dispositivos. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos un teléfono que me coge señal solo en 4G, pero cuando yo saco una llamada se me cae. Y le voy a explicar. Y resulta que justamente es claro. ¿Sí? Le voy a explicar algo. Resulta que aquí en Colombia, para que saque llamadas claro, solo lo puede hacer por la banda 5, o sea, por la banda de low band o banda 3G. Por 4G no la saca, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una llamada, él lo que hace es switchar el módulo, apagar la de high band y mandarme la transmisión a través de low band o banda 5. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos señal? Claro, y vemos 4G, pero sacamos una llamada y ¡pum! Se me cae la señal, se me cae la señal y se me cae la llamada. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Nada más bonito que hacer la demostración. No sé si logren apreciar. Voy a apagar aquí esta para que ustedes puedan apreciar. No sé si se logra apreciar allí. Ahí. ¿Sí? Voy a poner aquí, a marcar acá. Ah, no sé si se logra apreciar. A ver si aparece. A ver. Ahí se logra el 4G, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Sí? Voy a hacer la Sí, llamada. se ve. Listo, voy a hacer la llamada. ¿Qué pasó ahí? ¿Se pasó a dónde? Ahí yo Se no pasó a distingo. 3G, ¿cierto? Claro. Ahí se No pasó sé a si, 3G. no sé si por mi vista, porque no se ve, pero ¿No se vio? claro, Vamos a ver ahí. ahí se ve claro. Ahí se ve claro. Voy a hacer la llamada. Ahí. Ahí cambió. Sí, es un tema de foco nada más. Bueno, ayude. Cámara, no. Es que la cámara no ayuda. Igual le Sí, ni que creemos, profe, a también. mí. Yo soy bella, pero tampoco busco cámara. Ahí se ve, Ahí ¿cierto? se ve mejor, me parece. Voy a llamar. Apenas llamo, fíjese para dónde se va la señal. De 4G a 3G de una, ¿eh? Ahora se vio más. Es ahí, ¿cierto? H más, eso está relacionado con 3G. Bien. Entonces,
Ahí está el problema, ¿cierto? Ahí viene el problema, ya fácil, fácil, vea que solucionar radiofrecuencia es tan fácil que muchos dicen, no, es que radiofrecuencia es difícil. No, es facilísimo. Listo. Si se me cae la señal en 3G, cuando yo saco llamadas, porque resulta de que en 4G, claro, no va a sacar llamadas, entonces ya para dónde me voy, pues a analizar sencillamente la etapa de banda 5. Entonces, lo que tengo que revisar acá es muy simple, como este señor, este señor o este señor. ¿Sí? Cualquiera de esos tres puede estar molestando. Profe, pero ¿por qué no marcó el dúplex? ¿No será que el dúplex falla? Probablemente no. ¿Por qué? Porque los dúplex no requieren voltajes. O sea, cuando no son alimentados, cuando son circuitos que son pasivos, no, no suelen fallar. Suelen fallar los que son activos. Entonces puede ser que el módulo TX de salida de la banda 5 esté generando problemas. Puede ser que no esté alimentado, puede ser que una línea de comunicación, porque hay otras líneas de comunicación. Esta solamente estamos hablando de la transmisión y recepción, pero hay otras líneas que controlan al módulo TX y que controlan al PA, que son las RFFE, similares, algo similar al I2C, ¿sí? Es una comunicación que hay entre el procesador y esos circuitos. Bien, fácil, ¿cierto? Profe, no me coge 4G, solo 3G. Y tenemos un sector que perfectamente me funciona 4G. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En vez de ir allá a banda 5, vamos y revisamos banda 7. Entonces, lo que tengo que revisar sería este señor, ¿sí? Tengo que revisar a este señor y ya, para de contar. O, un momento, también podemos revisar este señor. Mira, no sé, bueno, ¿y por qué? Porque esto está relacionado, el LNA con es un pequeño amplificador de recepción, ¿sí? Entonces, si tenemos una falla en ese amplificador, que es alimentado, obviamente, él tiene una alimentación, si ese LNA está fallando, entonces puede generar un problema de que no me tenga recepción de 4G, ¿bien? No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Ya son las 8. Pregunta, no, pero hay un par de comentarios interesantes. Bueno, Milton nos dice que en Uruguay está desapareciendo las radios base de 2G, y después comenta que en Uruguay también está la tecnología Volte, que permite usar la voz sobre LTE. Acá en Colombia, creo que el único, creo, me parece que el único operador que permite llamadas en LTE o en 4G es Movistar. Claro, no. ¿Me ya dieron cuenta? Claro, acá en Argentina también existe, pero en mi experiencia es que las llamadas se entrecortan y no funciona bien. Acá en Argentina, o sea, es una apreciación como usuario, no como profesional ni nada, porque no tengo idea del rango técnico, ¿no? Pero como usuario no es una buena experiencia. Si tienen dudas o preguntas, consultas, aprovechen y escríbanlas. Si tienen que hacer una pregunta hablando, levanten la mano o indíquenlo y nosotros habilitamos el micrófono. Ahí, bueno, Milton dice que Antel y Movistar. Em, Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y Que se fíen al 100% el esquemático. Incluso, podemos creer, como les comentaba el día antes de ayer que lo de la primera clase, que podemos tener el mismo modelo, la misma referencia, todo, y no puede ser exactamente el mismo esquemático, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me pasó en un manual de servicio que era una pantalla AMOLED de ese esquemático cuando mi dispositivo era una pantalla IPS. Entonces, ejemplo, me pasó con un Huawei también, un Huawei P20 Lite, por ejemplo. Tenía un problema en una cámara.
En el esquemático me aparecía que esa línea llevaba un voltaje, pero hay una herramienta que se llama Boder View, que eso lo vamos a ver más adelante, y me aparecía que estaba aterrizada esa línea. Entonces, ¿a quién le hacía caso? ¿A cuál de los dos? Entonces, muchas veces toca que confiarnos, no confiarnos al 100%, sino hacer comparativas. Si tenemos una placa similar, pues comparamos con una placa similar. Más o menos vamos a ir deduciendo si realmente está bien o, realmente, o definitivamente está mal. Entonces, como para que tengan en cuenta, no siempre pueden confiar en uno de los esquemáticos, ¿sí? Hay casos, me ha pasado, yo no sé, a mí me ha pasado, pues afortunadamente, pues no he caído en la trampa, pero hay compañeros que sí. Y es que seguían por las letras. Entonces ahí aparece un resistor y dice C. Entonces muchos ya dicen, no, es un capacitor, entonces lo cambian y le ponen un capacitor y pues nunca le va a funcionar porque lleva una resistencia. Solo que pues a la hora de la escritura se equivocaron, pusieron mal de dedo y pusieron fue una C. ¿Sí? Y muchas veces se equivocan. Entonces para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora veamos este diagrama de bloques. Analicémoslo. Es más sencillo. Si ustedes se dan cuenta, no, más fácil de interpretar. ¿Y por qué es más fácil de interpretar? Porque estamos viendo el diagrama de bloques de un televisor. ¿Sí? Sabemos que un teléfono pues va a tener más cosas. Va a tener que memorias, que va a tener cámaras, que va a tener sistema backlight, que va a tener innumerables cosas. Es un poco más complejo para la etapa de radiofrecuencia porque de pronto tenga Wi-Fi Bluetooth. Un televisor es un poco más sencillo y realmente es muy sencillo. Demasiado, diría demasiado sencillo. Vemos que por acá vemos, ¿qué tenemos? Tenemos un procesador, tenemos una memoria RAM DDR2 de 1 GB y tenemos por acá una memoria de almacenamiento de 128 megas. Bien. Tenemos la entrada del UART, que esto es para una comunicación, para acceder a la información interna del procesador. Tenemos un cristal, que es esto que vemos acá, una etapa de reseteo, la parte de los botones y del control remote, RMT, remote, y el LED de Samai. Bien, esto está relacionado con un switch de alta. Esto está relacionado con el USB. Bien. Por acá tenemos el amplificador de sonido, audio AMP, amplificador, I2S, es un protocolo de comunicación de audio, ¿sí? Llevados a speaker. Bien. Tenemos una EPROM de 64 bits, kilobits, perdón. Tenemos el demodulador, que esto es para el tuner o el que me detecta los canales, ¿sí? Entonces va a tener estos componentes acá. Tenemos entradas jack de video. Tenemos entradas HDMI. Tenemos jack de audio y video por este lado. Este es compuesto. Y acá tenemos una salida. Esto es una salida de audio. Bien. Y tenemos una salida óptica también. Que esto es cuando nosotros le colocamos una fibra óptica para conectar a otro dispositivo. Y por último tenemos aquí el panel o pantalla que puede hacer que sea bien HD o Full HD. Es compatible esta versión para tanto Full HD como HD. HD 720, Full HD 1080. Bien, entonces vemos que este es relativamente más sencillo, no es tan complejo como el que acabamos de ver del teléfono. Es mucho más práctico entenderlo, ¿sí? Debido a que pues no tiene tantas cosas. Si vemos acá otro, vamos a ver si este tiene diagrama de bloques.
Vamos a ver por acá. A ver si tiene también diagrama de bloques, pero de igual manera es muy sencillo. Tiene el tuner, tiene el conector HML, bien, una salida HDMI, tenemos la etapa de video, tanto componente como salida de entradas de audio, USB, internet, bueno, y los diferentes componentes adicionales que trae, bien. Entonces, aquí nos damos cuenta que en realidad un televisor es mucho más sencillo en su sistema. Es realmente más sencillo. Desafortunadamente estaba por acá buscando. Aquí hallo un diagrama de una laptop, por ejemplo. Un diagrama de bloques de una laptop. Vemos que es un poco más complejo debido a que tiene más recuadros, tiene más componentes. Y es obvio porque pues tiene muchas más funciones, tiene mucha más potencia. Y los cuales pues a eso agreguémoslo. ¿Qué tiene un televisor a diferencia o qué tiene el computador a diferencia de un televisor o un teléfono? Bueno, el computador tiene pues memoria RAM extraíble, dependiendo, ¿no? Porque hay unos que ya vienen de fábrica instalada, incluso el procesador instalado de fábrica, no se le puede hacer nada, entonces puede tener memoria RAM extraíble. Se le pueden acceder, poner discos duros o memorias aparte, que es una disco duro es para almacenar información. Obviamente, pues el CPU, vamos a tener los circuitos que van a trabajar con, si trae una cámara, si trae para Bluetooth, Wi-Fi, los módulos, puertos USB, puertos SATA, entrada de micrófono, salidas de audio, vamos a tener un conector RJ45 para un conector RJ45, si tiene para mi, para memorias adicionales, bueno, en fin, va a tener una gran cantidad de componentes. ¿Qué pasa? Que esto viene un poquito más especificado que hasta un teléfono, por decirlo de esa manera, ya que vienen los voltajes importantes, ya utilizan líneas PCI Express, que va a utilizar un teclado, que va a utilizar un mouse, que va a utilizar switch y todo ese tema. ¿Bien? Si nosotros hacemos una inspección, pues nos damos cuenta que por aquí me aparece lo siguiente. Por ejemplo, acá me aparecen los diferentes sectores, ¿sí? Incluso me dice en la página 41 vamos a hablar de la interfaz de CDC. En la página 48 vamos a hablar de el 1.05 BTT. En la página 46 vamos a estar hablando del 0.75 y 1.8. 47 del 0.5 del 1.05 VM. Vamos en la página 49, vamos a hablar de un voltaje del core, ¿bien? Y así sucesivamente. Por aquí vamos a ver el KBC, ¿sí? El KBC, que es el que este señor, el KBC, es un circuito muy importante. Aparte del procesador, es otro circuito muy importante, ya que va a gestionar encendidos, va a gestionar algunos puertos, va a gestionar lo que tiene que ver con el teclado, con el touchpad, etcétera. Si tiene táctil, todo eso, el KBC, el que se va a encargar de eso y es muy común que se dañe. Bien. Por acá tenemos los diferentes circuitos de voltajes. Todos estos tienen que ver con voltajes. Por aquí tenemos lo que tiene que ver con la huella. Algunos computadores traen huella y demás. Todo esto tiene que ver relacionado con esa parte de voltajes. Bien. Y adicionales. Por aquí tenemos un micrófono digital. Por aquí tenemos un speaker interno. Si tienen jack de auriculares allí también, puertos USB, puertos SATA. Tenemos el switch del LAN, bien, codes, bueno, y todo acá, vean. Fíjense que aquí tenemos lo de la cámara, el Bluetooth, bien, y aquí tenemos diferentes tipos de sockets si lo traen, porque hay muchos aparatos viejitos. Por ejemplo, acá tengo uno, que tengo que arreglar. Tengo que arreglar. Esto trae
Ah, no, era otro que ya le entregué. Tenía resto socket por dentro, ¿sí? Para otro tipo de módulos. Entonces, acá viene muy bien detallado, ¿sí? Solo que, bueno, el que creó esto lo es un poquito desordenado, pero algo uno va comprendiendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, acá vemos las memorias RAM de DDR3. Ahí nos dice DDR3 qué tipo de memoria RAM utiliza, ¿sí? Y los voltajes para los diferentes sectores. Bien, entonces, fíjense la gran cantidad de sectores que puede llegar a tener un dispositivo, ¿sí? Recordemos que aquí también hace falta la BIOS, que también está dentro, o es la que se encarga de gestionar los primeros ciclitos de encendido, la BIOS, ¿bien? Entonces, fíjense qué tan complejo puede llegar a ser un dispositivo. Y esto, entre más complejo sea, pues el diagrama de bloque puede ser o muy complejo o muy sencillo. Eso va a depender de quién, del ingeniero que lo diseñe, ¿no? En este caso, pues el ingeniero lo diseñó de esta manera y pues es un poco más enredado entenderlo, pero no es tan complicado, ¿sí? Ya va a depender. Esto nos sirve porque, por ejemplo, que yo veo en la página 25. Vamos a ver si podemos leer la página 25. Control C, lo leemos acá, control B, vamos a la página 25. No me aparece, entonces acá vamos a escribir 25. 25. A ver, si, según esta es la página 25. En la página 25, a ver qué me dice. Página 25, estamos hablando de un suite de video, ¿sí? A ver, SW Switch, esto es un switch de video, sí, señores. Sería este componente de acá, ¿sí? Ahí está, página 25. Aquí estamos hablando ahí de la página 25. Ahí estamos en la página 25. Pero dentro de la página 25, pues está también otros sectores, ¿no? Aquí vemos lo de la huella. Entonces, si vemos acá la huella, por aquí está la huella, página 36, que es el conector de la huella. Según acá, la página 36 me está hablando de la huella, aunque yo lo veo acá, que está en la página 25. Vamos a ver si la 36 aparece. Y no, esta es la 36, pero este me dice que es el docking, ¿sí? Y eso está acá abajo. Entonces, fíjense que hay veces es el conector de la huella, ¿sí? Que supuestamente esto está en la página 36, pero no es así. Bueno, entonces, bueno, ya ustedes poco a poco van entendiendo lo que es un diagrama de bloques, cómo entender ese diagrama de bloques. Fíjense que aquí tenemos el diagrama de bloques de solo los voltajes. ¿Sí? Acá vemos la interconexión y la gran mayoría de componentes que tiene un dispositivo, pero aquí vemos el diagrama de bloques de la etapa de voltajes. Esto es solo de voltajes, ¿sí? Que maneja los voltajes, cómo se llama cada uno de los voltajes, bien, como ha sincronizado. Aquí vemos otro diagrama de bloques, pero este ya viene con componentes. ¿Qué componentes trae? Que el PCH con el KBC, ¿sí? Que son muy importantes para que funcione. Bien, entonces esto es con respecto a lo que es el diagrama de bloque. Otra cosa muy importante que es algo similar y esto que ya aquí vamos a empezar a profundizar un poco más en la parte de la reparación y en la parte de lectura de planos. Y es esto. Esto que ustedes pueden ver acá tiene un nombre y a eso se le conoce como layout. Bien. El layout es un esquema, una copia dibujada de una placa
con el nombre del componente. Solo que acá casi no se logra apreciar bien. Bien, no se me preocupa. Si no se logra apreciar bien es porque no está bien hecho. Bien, aquí vemos un diagrama de bloque, que es otro. Vamos a ir acá, que aquí sí tiene que estar el. Aquí está lo que es la layout. Ahí vemos un ejemplo. Una layout del J7 Prime. Por acá en este debería tener layout. Vamos a ver si tiene layout. No siempre traen layout, pero aquí vemos una layout. ¿Sí? Esto es por un lado y está por el otro lado. Ahí está la layout. Sino que esta está un poco más colorida. Debería estar así a blanco y negro, así como está este. Pero está colorida. Y está el diagrama. Listo. Esa es la board. ¿Sí? Pero que también nos puede funcionar como layout, ya que tiene el nombre de los componentes allí. Bueno, esto es un dibujo de la placa. Bien, para que me entiendan. Vamos a comprenderlo acá. Un dibujo de la placa. Este dibujo de esta placa, pues va a ser exactamente igual a la placa original. Bien. ¿Qué es la facilidad acá? Pues que podemos acercarla, podemos ver el número de componente. Bien, aquí vamos a tener el número de componente, la posición del componente tan importante y todo. ¿Sí? El tipo de componente. Entonces, yo solamente leyendo, interpretando esto, viendo esto, ya puedo identificar qué tipo de componente es. Ejemplo, ¿sí? ¿Quién sabe de electrónica? ¿Quién conoce los símbolos electrónicos? A ver, quiero que me digan quién los conoce. Voy a hacer un símbolo aquí, me dicen allí qué tipo de símbolo es. Vamos a hacer otro símbolo acá. Y me dice qué símbolo es. Vamos a hacer otro símbolo aquí. Y me dicen qué tipo de símbolo es. O qué componente Ahí Dani dice resistor, Aníbal dice resistencia. es. Listo. Ya ahorita este otro símbolo, ¿cierto? Ahí sí. Em, ¿Cuál más? A ver, este. Y listo. Entonces, esto sabemos que es una resistencia. Hay un montón de respuestas, profe. ¿Eh? Ajá. Resistencia, esto, segundo, ¿qué sería? Esto. El segundo, capacitor. Me dicen ahí, capacitor. Qué pena la escritura mía, pero bueno. Este siguiente sería un diodo, ¿cierto? Diodo. Este otro sería un inductor. Y el último sería ¿qué? Un transistor. Listo. Y por último, hago otro componente acá que tenga varios pines. Sí, listo. El último sería ¿cuál? Un circuito integrado, ¿cierto? Listo. Bien, se sabe por lo menos los nombres. Muy bien. Ahora, ¿cómo se simbolizan? ¿Cómo se simboliza en letras cada uno de esos componentes? La resistencia con la R, ¿cierto? La resistencia es con la R. Capacitor con la C. El diodo con la D. El inductor con la L. El transistor con la Q. Y el circuito integrado puede ser o IC o puede ser con la U. ¿Listo? Muy bien. Entendido. Eso me gusta, ¿sí ve? Ponerle actividad al grupo.
Que no se me van a desmayar allá. Entonces, ya entendieron por qué es importante conocer por lo menos la simbología de los componentes, ¿cierto? Ya los valores es otro tema, que no nos interesa por hoy hablar de ese tema, solamente por lo menos la simbología. ¿Y esto con qué fin? De entender qué vamos a ver cuando veamos una la Joe. Voy a agarrar acá. Entonces, fíjense acá, muchachos. Voy a centrarme en este sector. Voy a centrarme en este sector. Por aquí. ¿Listo? Voy a comenzar a marcar y ustedes me dicen qué es. ¿Qué es este circuito? ¿Este componente qué es? A ver, es un IC, ¿cierto? ¿Por qué lo conozco? Porque tiene la letra U. Yo les dije que la letra U puede también ser referido a un circuito integrado. Bien. Ahora, tenemos este otro componente que vemos aquí. ¿Qué es este componente? Un capacitor, perfecto, excelente. Esto que vemos acá es un capacitor. Ya sabemos que este acá es un circuito integrado. Esto, un capacitor, 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 capacitor. Circuito integrado, capacitor. Bueno, ya todos estos son capacitores. Ahora, ¿qué es este componente que vemos acá? Un resistor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la letra R de resistor. Ahora, este que vemos acá, ¿qué será? Inductor, ¿sí? O bobina. Algunos le dicen bobina o inductor, es lo mismo. Funciona de igual manera. Listo. ¿Por qué? Por la letra L. Bien, perfecto. Así me gusta, muchachos. Activos, activos. Listo. Ya vamos comprendiendo un poquito a poco qué componentes estamos viendo sin necesidad de ir a ver un diagrama, sin ver el nombre completo, por lo menos con la primera letra ya sabemos qué tipo de componente es, ¿cierto? ¿Qué es esto? Ahí también dicen Fórmula 1. ¿Ese componente qué será? ¿Fusible? No, no es fusible. Parecido, pero no es. Normalmente sería fusible, ¿sí? Porque en realidad fusible debería estar denominado con la letra F, pero en realidad no es un fusible, es un filtro, ¿sí? Filtro, que debería estar denominado como FL para diferenciarlo de F de fusible, pero en este caso es un filtro EMI, ¿bien? Perfecto. Acá, TP, TP, TP en 3013, ¿qué será eso? TP, ya ustedes saben, ya saben cómo es el cuento ahí, ¿no? Punto de testeo, así es, un punto de testeo o test point, ¿listo? Perfecto. WLAN. ¿Qué será WLAN? Wi-Fi. ¿Pero qué? WLAN. Wireless LAN, dice. Exacto. El Wi-Fi. Está relacionado con el Wi-Fi. D0 es de datos cero. Bien. Entonces, esa es la parte de datos cero. Bien. Perfecto. ¿Sí ven? Si no es complicado interpretar. Si viéramos acá, de igual manera, otra placa diferente. Acá sí se nos va a complicar. Por un motivo. Hay un motivo la cual hace que se nos complique, ¿sí? Y es que muchas veces no está bien escrito el nombre del componente. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar aquí que hay un número, pero no se aprecia bien. ¿Por qué? Porque no está bien escrito. Entonces no sabemos qué es lo que hay ahí. Puede ser un capacitor, puede ser un inductor, puede ser un resistor, pueden ser muchas cosas, ¿cierto?
Estas sabemos que son resistencias. Esto de acá es un capacitor. Muchos dirán, profe, esto es un capacitor porque está la C. Pero aquí puede ser que vaya una I. Entonces, un IC. ¿Cierto? Acá no se determina qué tipo de componente es. Esto me imagino que es una L de inductor. ¿Cierto? Entonces, acá es donde va a depender del diagrama donde nosotros apreciemos. Puede ser que se nos dificulte un poquito. ¿Esto qué es? A ver, ¿quién sabe qué es esto? Ahí, ¿qué está esto que está en pantalla, esto? Un diodo, ¿cierto? Son diodos. Fíjense que ya se le facilita. Ya es mucho más sencillo que ustedes vayan comprendiendo. Mucho más práctico que ustedes comprendan esto. ¿Listo? Eso es lo que yo quería comentarle a ustedes. Acá hay un C5613, me imagino. Un capacitor. Esto me imagino que está relacionado con IC. Entonces, IC5602. Listo, perfecto. Ahora, veamos este a ver si tiene que esté un poquito más especificada la PCB. A ver si encuentro la PCB. No todos los aparatos traen su la yo, ¿no? Tener en cuenta eso. Este no trae la llave. No trae la yo. Veamos este. Este trae la yo, pero este era el que está como defectuoso. Esto trae la yo. No creo que traiga la yo. No, no trae la yo. Pero este sí. Bueno, echemos con este. Listo. Eh, ¿Qué más le echamos ojo? ¿Esto qué es? Este componente de acá. U5001. Un IC. Perfecto. Listo. Entonces, eso es lo que yo quería comentarle a ustedes. Vea, fíjense que en entender su simbología, el nombre, ya es más fácil entender qué es, ¿no? Ahora, los voy a rajar. Qué pena con ustedes, pero es que los tengo que rajar. ¿Qué será este componente? Esto, EA 5000. Ni idea. Listo, no lo relacionan todavía con nada, ¿cierto? No es un termistor, no es, no, nada, nada que ver. Listo, no lo relacionan todavía, ¿cierto? Nada, nada que ver con ese término. ¿Qué les puedo decir? Que si ven varios EAT, ya van a entender qué es. Driver, no, nada, nada que ver, nada que ver, nada que ver. ¿Me creerían que si yo les muestro otro EAT, van a entender qué es? ¿Sí? ¿Me creerían o no me creerían? Listo, vamos a ver otro EAT. Acá hay otro EAT. ¿Qué será eso? Solo relacionar es un conector. Sí, señores, es un conector fácil. ¿Sí? Ya aprendimos a relacionar. No necesitamos matarnos la cabeza buscando en internet qué significa EAT. Es simplemente un conector. Puede ser que no aparezca el conector como EAT, puede ser que aparezca con, o aparezca EAT, o aparezca otra simbología, pero ya vamos a ir comprendiendo qué significa. Vean, esto es un conector. El que vimos al principio es otro conector. Acá hay otra cosa que será eso. ¿Mm?
BTC 5001, el conector de batería. Correcto. Perfecto. Uf, ustedes están volando, muchachos. Es que apagamos y lo vamos, ok. IFC. ¿Qué será eso? Pin de carga. Perfecto, excelente. Nada, esa muchacha está pero volando. Listo. Ah, pero, ¿qué será esto? ANT 6002. Yo sé que ya me van a responder algo y es antena. Pero ¿qué les digo que no es una antena? Saque la laca de J7 Plana. Bueno, es y no es una antena. ¿Por qué? Porque en realidad no se transmite nada a través de estos conectores. Son unos contactos, son puntos de contacto. No tengo una placa acá, no tengo un microscopio acá a mano, no les puedo mostrar. Eh, pero se le relaciona con antena ya que tiene el mismo aspecto visual de los conectores de antena, como estos. ¿Sí? Es el mismo. Estos sí son antenas, que son las que transmiten señal, ¿no? Y acá tenemos otras antenas, ¿sí? Hay una que tiene relación, esta de acá con el speaker, por ahí se dice SPK, y esto, dos de acá, tienen relación con el botón de encendido. ¿Bien? Y acá estos de acá sí tienen relación, algunos con la señal, otros con el auricular y otros con Wi-Fi. ¿Bien? Entonces, sí son antenas. Ahora, le voy a rajar otra vez. ¿Qué será esto? Swan 23. ¿Qué será esto? Swan. Subantena, correcto, Germán, muy bien, excelente. Esa es la subantena. Entonces, ya poco a poco, vea, fíjense que uno va aprendiendo. Para los que no sabían, ya van aprendiendo, dirán, ah, ok, ya vemos, ¿qué head? Ya saben, ¿no? Fácil, facilísimo. Y sin importar la placa, ¿sí? Sin importar la placa, podemos ver allí qué es. Ah, esto. ¿Qué será esto? B. ¿Qué componente será B? Veamos acá en esto. A ver si lo podemos relacionar con algo. Está borroso, no ve nada. Entonces, cuando usted no sabe qué componente es muy fácil. Lo vamos a seleccionar, control C, lo pegamos acá y lo seguimos. A ver qué aparece. Y no aparece. No aparece porque este no tiene esquemático. Vamos a ir acá a un esquemático de este modelo. Ahí está. Ahí está el B. Ahí está
¿Qué es ese componente? ¿Varistor? A ver. Y tiene varios, vean. Tiene varios varistores, ¿cierto? Son varistores. Y me dirán, profe, pero ¿por qué un teléfono va a traer varistores? Pues esto es para descargas electrostáticas, no es más. ¿Sí? Es simplemente eso. Varistor es variable de voltaje. ¿Sí? Eso es, un varistor, correcto. Excelente, muchachos. Excelente. Excelentísimo. Ahora veamos acá. Aquí hay otra simbología, TH4001. ¿Qué será eso? TH. Termistor, correcto. MIC, MIC 6000. Micrófono. Muy bien. Bueno, entonces ya, mejor dicho, comprendido. ¿Tienen alguna duda con respecto al ir entendiendo cómo, por ejemplo, buscar? Ahora les voy a poner uno acá, un ejemplo. ZD6008. ¿Qué será ZD6008? Zener, diodo Zener. Muy bien. No, estos muchachos están es volando. Están es, mejor dicho. ¿Qué será RFS 1000? Ya le explico eso. Ya le explico qué significan los distintos colores. Primero descifren qué será eso. RFS. RFS. Está relacionado con radiofrecuencia, sí, señora. Pero ¿qué será? No es un cristal. Para los que no sepan, es un conector de antena. ¿Listo? No es un IC, es un conector de antena. ¿Bien? Listo. Un switch de antena. En algunos casos puede ser un switch, en otros puede ser un conector. RFS 1000. ¿Sí? Que eso está acá por radiofrecuencia. Si nosotros analizáramos radiofrecuencia, a ver si lo encuentro por aquí. Acá está. Este es el RFS 1000. Ahí está. Esto es simplemente un conector. ¿Sí? O sea, ese RFS es cuando, no sé si se acuerdan en una época donde se conseguían antenas externas para los teléfonos. Ven un cablecito delgado, usted lo destapaba, le quitaba un taponcito y le conectaba una antena externa. Bien, eso era para eso, para que cogiera más cobertura. Hay una pregunta para el compañero Moto de 20. ¿Qué significará SC? SC, esto es Santiago Cediel. No mentiras. Esto está relacionado con el blindaje. Bien. Esto por encima lleva un blindaje metálico. Entonces, ese blindaje protege a los diferentes sectores de interferencias. Entonces, a ese blindaje también le ponen nombre, que sería SC. Bien. Ahí está. Muy bien, muchachos. Ahora, hay algo más que comprender las letras de cada componente. Eso está bien. Muy bien, muchachos, los felicito. Tienen muy buen conocimiento. Es que lo más importante de todo esto es comprender la parte electrónica. Ustedes comprendiendo un componente electrónico más fácilmente se le va a facilitar entender cómo es que esto está ensamblado y armado, ¿no? Y está en lo siguiente. Resulta de que los componentes tienen unos números.
Y se lo puedo mostrar aquí grande, gigante, pues, como para que lo vean. ¿Sí? Entonces tenemos esta letra que simboliza el tipo de componente, ¿cierto? La U, en este caso, es un circuito, ¿sí? Puede ser una R, una C, una L, una Q o lo que sea. Me estarían identificando que es un componente semiconductor, un circuito integrado, ¿cierto? Tenemos estos dos primeros dígitos, que sería el sector. ¿De qué sector es? Del sector 10. Bien. Y estos dos últimos dígitos, el número del componente. O sea, ¿cuántos componentes aparte de él hay? O sea, que hay otros 14 circuitos. Que no siempre sea así. Puede saltarse. Puede ser que pase pase uno 2 3 y que no pase del 3 4 sino que pase al 13 o así. No necesariamente tiene que ir en orden. ¿Sí? Y ahí es donde yo voy a ir a lo que me preguntaban por ahí, qué significan los colores. Bien, ya le voy a explicar ese tema. Me recuerdan antes de clausurar aquí. Entonces, el primero, tipo de componente. Segundo, el sector. Y el tercero, o los dos terceros, los otros dos dígitos, porque pues los dos primeros, estamos hablando del sector. Y los dos últimos dígitos, estamos hablando del número del componente. Bien, ¿qué significa, muchachos? Esto significa que todo lo que esté con el número 10 está relacionado entre sí. No siempre es así, no siempre va a ser coincidente. O sea, puede ser que haya otro número, pero que esté relacionado, ¿sí? Puede ser que aquí haya un 20, pero esté relacionado a este. Pero normalmente los que están relacionados 100% van empezando con ese número 10. ¿Bien? Un ejemplo, porque estos con ejemplos. Listo. Entonces, vamos a analizar acá. Fíjense que aquí tenemos una serie de componentes. Tenemos a este circuito integrado, ¿sí? Y que todo lo que empiece por 10 está relacionado. Entonces, ¿esta bobina está relacionada? Sí. ¿Esta de acá? Sí, porque tiene el 10. Esta también. Esta sí. Esta sí. Esta también. Esta también. Esta también. Esta también. Esta también. Este componente, sí. Este componente, sí o no. ¿Será que este componente estará relacionado al 100% con él? No, porque no tiene 10. Este es el sector 11. Entonces, este no, este sería otro sector. Vamos a marcarlo de otra manera, de otro color. Este es de otro sector, igual que esto, igual que esto, igual que esto. Estos 30 van relacionados a este circuito, tampoco, porque tienen el sector 30. Entonces, este, F30, este de acá, este y este. Y todo lo que tenga que ver con 30 va con 30. Bien, como les comento, no es una regla, pero pueden de pronto el L3029 vaya conectado a ese circuito. Que no lo relaciona porque ya va relacionado a otro sector. Entonces, cada uno de los sectores. ¿Y para qué me sirve saber eso, jóvenes? Fácil. Eso me va a servir para poder comprender si, por ejemplo, resulta de que en el plano esquemático me dice que el L4011 está abierto. L40. Entonces sé que va relacionado al sector 40. Voy y busco en toda la placa dónde está el sector 40. O el R2010 está dañado. R2010. Vamos a ver. Vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo. Bien. Vamos a escribir. Vamos a ver si aparece. Si está, ¿no? Porque no siempre está. Bueno. R2010.
10. A ver si está. No se encontraron. Entonces, 2001. R2001. Ahí está. Sí, señores. R2001 está relacionado con todo el sector 20. Fácil, ¿cierto? Entonces, digo, hey, la R2001 está en corto. Voy a poner aquí en el esquemático para que lo podamos apreciar. R2001 está abierto, perdón, se quemó. Se tostó o por humedad se dañó. Listo. Entonces, sentido común, muchachos. R2001 es una resistencia de 100K y eso va relacionado a un componente o a varios. ¿Y eso está relacionado con qué? ¿Sí? Con el termistor de radiofrecuencia. Entonces dijimos, ok, R2001 está en el sector de radiofrecuencia. Radiofrecuencia, sector 20. Fíjense acá, muchachos. Vamos acá arriba y vamos acá y vamos a buscar radio. Vea, fíjense. Solo con acercar ya vi que aquí aparece SC20. Cuando hablamos del blindaje 20 está relacionado con el sector 20 a pesar de que en gran parte muchos componentes ni siquiera tengan relación con el 20. Fíjense, ¿sí? Muchos de ellos no están relacionados con el 20, ¿sí? Pero acá podemos apreciar, aquí está, vean, R2001. ¿Esto está relacionado exactamente, directamente con esto? No, porque no tiene el mismo código. Ahora, ¿esto con quién está relacionado? Esto está relacionado con otro circuito. Entonces, por eso es que el esquemático nos marca acá, fíjense, que esto está relacionado con la línea TRTHM. Bien, que habla que está en el sector de radiofrecuencia y eso me lo habla acá. Pero esto está relacionado con un sensado. Bien, ese sensado, ¿dónde va? Copiamos aquí y me envía a dónde? A este componente. ¿Y este componente qué es? El U4000. ¿Sí? Entonces, a pesar de que no tengan el mismo código de sector, está relacionado. O sea, que ese sector en concreto, que es del termistor, está o se le conoce como el sector 20. Solamente eso, esos tres componentes. Esos tres componentes es un sector. Bien, veamos acá. Sector 20. ¿Sí? Acá hay otro que está relacionado con el sector 20. Vean, el C20, el OSC20, este otro capacitor, esa vaina, que están más o menos en ese sector, pero no significa que estén siempre al 100% relacionados. Compañeros que están preguntando por ahí que si este curso tiene grupo de WhatsApp de Sí, consulta. justo estaba escribiendo. Va a haber un grupo de WhatsApp. Si no se armó todavía, se va a estar armando en los próximos días. Listo. Entonces, aquí, como para que me vayan entendiendo, no siempre que porque tengamos el sector, significa que siempre esté relacionado. Puede ser que esté en el sector, es como vivamos acá, como yo estar en esta casa y hay muchas personas viviendo, o sea, vivimos en la misma casa, pero ninguno de nosotros somos familia. Así mismo, no tenemos relación. Vivimos en el mismo sector, pero no tenemos familia. O puede ser que sí, que tal persona sea familiar mío. Entonces, ahí sí yo tengo una relación directa con él. Pero con Sutanito yo no tengo relación. Que vivimos en el sector, pero ahí es donde a eso se refiere. Esto es como un barrio. ¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna pregunta con respecto a esto. Ah, los colores. Muy bien, Aníbal. Que me acordaron. Los colores. Los colores. ¿Qué significa la diferencia de color de algunos componentes en la PCB?
Y esto está relacionado muy fácilmente. Está relacionado con la referencia exacta de cada equipo. O sea, no todos los equipos, a pesar de que yo tenga el mismo SMG 610F, ¿sí? Eso va a relacionarse con la versión del dispositivo. Entonces, algunos dispositivos en otros países puede ser que esos componentes lo necesiten, ¿sí? En mi país o en ciertos sectores no necesitan. Entonces aparecen en verde porque posiblemente estén en placa siempre y cuando tengan esa versión que tenga esos componentes. Entonces puede ser que en ciertos sectores con cierta versión aparezcan que tengan en verde claro o que tengan solamente los verde oscuro o que tengan solo los verde, los amarillos. Bien. Ya, con respecto a cada uno de estos punticos, me indica la posición del componente. ¿Sí? Este puntico me indica que este circuito integrado tiene la posición hacia acá. Ya cuando veamos más perfectamente lo que tiene que ver con los componentes, que ya la próxima semana, Dios mediante, voy a organizar ese tema, porque ya sí voy a necesitar el microscopio, es que me ha trasladado y no tengo, el laboratorio lo tengo desarmado, no tengo nada de componentes, nada de herramienta, entonces no les puedo mostrar por ahora, pero cuando veamos a detalle lo que es el diagrama, entonces, y el board view que es la próxima semana, el lunes y el jueves, recuerden, a la misma hora, tempranito, lleguen temprano, muchachos. Entonces vamos a estar viendo eso, ¿cierto? Entonces, unas versiones puede ser que lleguen a tener esos componentes verde claro, otras versiones los verde oscuro y los amarillos, otras versiones diferentes. Eso va a depender de la versión del dispositivo. Bien, solamente es por la versión. Entonces, algunos equipos tienen una versión en cierto país y en cierto país pues van a requerir ciertos componentes, otros no lo necesitan. Es para eso. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna duda, consulta, pregunta, sugerencia.